Dijo, la indiada analfabeta de México. El 24 de junio de 1956, un grupo de los presuntos expedicionarios es capturado por las autoridades de migración mexicana. Ernesto Guevara estaba entre ellos. Varios estudios acusan a Guevara de haber sido informante o delator al colaborar con las autoridades por temor a una posible deportación a la Argentina, su tierra natal, a principios de julio de ese año. Juan Almeida Bosque, él me dijo a mí que Ernesto Guevara de la Serna, el Che o el Chancho, había colaborado con la policía cuando nos arrestaron al grupo y lo llevaron a la cárcel migratoria de Miguel Schultz. Y él se había puesto en contacto con las autoridades de México para entregar todas las armas del rancho de Santa Rosa de Chalco. A la salida de la cárcel Miguel Schultz en México, Ernesto Guevara aún tenía dudas sobre su futuro y en particular sobre su propósito de participar en la expedición a Cuba. En carta dirigida a su madre le manifestó su intención de cambiar los planes y viajar a Europa y a la China de Mao. Finalmente, Ernesto Guevara de la Serna llegó a formar parte de la expedición del Granma, sobrevive el combate de Alegría de Pío y logra posteriormente internarse junto al reducido grupo de sobrevivientes en la Sierra Maestra. Aproximadamente 2 meses más tarde, en carta fechada enero 28 de 1957, a solo 6 días de haber reconocido matar a un hombre por primera vez en el combate de Llanos del Infierno, Guevara le expresa a su entonces esposa, la peruana Hilda Gadea, quien posteriormente la publicara en su libro Ernesto, la memoria del Che Guevara. Querida vieja, estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Una vez se coge un guajiro que no estaba, que según los datos, según todo coincidía que él era chivato del ejército, ¿no? Pero no había una seguridad concreta, el tipo nunca confesó. Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde. Fue enviado por Castro a reagrupar a los miembros del movimiento 26 de julio, exiliados en Centroamérica. Entonces se formó el tribunal y acordamos que no hay una seguridad que él haya sido un delator de una operación. Por lo tanto, no se puede quitarle la vida. Y el Che dice, bueno, si no la quitan ustedes, se la quito yo. Entonces todo el mundo se viene mirando ahí, ¿por qué tú lo vas a matar, chico? Tú ves que tú no eres cubano. Es un cubano. Y no ha confesado que es delator. Y Ramiro dice que no se puede fusilar como presidente de ese tribunal. Y en ese momento, ¿qué más grado tiene, eh? Y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí. Y ahí donde el Che tiene la frase esa, ante la duda no hace más nada, hay que fusilarte. De esta forma Guevara asesina personalmente a Eutimio Guerra, un campesino que se había unido al ejército rebelde y posteriormente dirige otras ejecuciones en la Sierra Maestra. No había que comer, es que llegamos y acampamos en la finca La Otilia, frente a las minas de Boicito. Luciano Medina fue capitán del ejército rebelde, hombre de confianza y correo de Fidel Castro. Participó en la invasión de Oriente a Occidente bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Llevábamos 3 días sin comer y el Che Guevara nos mandó que había que buscar un puerco. Y yo fui a casa de Carlos Sotolongo, que tenía una finquita allí cerquita de la mina, y compré un puerco que me costó 70 pesos.
Entonces ya estábamos comiendo allí, toda la tropa estaba comiendo, y entonces llegó un señor y le dijo al Che Guevara, bueno, es que tenemos un chivato, que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí, que se llama Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, que es cosechero de café. Entonces mandaron a buscar el hombre tenía 3 hijos, chiquitos de 4, 5 y 6 años, no tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron. Y eso nos cayó mal a toda la tropa. Los fusilamientos se generalizaron. Varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra. En la gran mayoría de los casos, sin tener pruebas incriminatorias. Yo conocí a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en el mes de marzo de 1958, que como corresponsal de guerra de la revista Bohemia fui a entrevistar a Fidel Castro. Agustín Hayes fue periodista de la revista Bohemia. Pasó aproximadamente 2 meses en la Sierra Maestra y como corresponsal de guerra entrevistó a Ernesto Guevara en su campamento. Cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958, entre las cosas que yo observé de él, que tenía una personalidad despótica, dura, cruel. Por ejemplo, le pregunto por su primera esposa, por Gadea, y entonces me dice, bueno, no sé de ella ni me interesa. Entonces le pregunto, bueno, ¿usted es médico? Y entonces, sí, pero a mí no me gusta la medicina. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? La economía. Después, con el tiempo, estudiando la personalidad de él, es cuando uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar. Por ejemplo, él escribió cosas como esta: odio a la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Huir de todo lo que me molesta. Donde me lleven los acontecimientos. Mi ambición de horizonte y mi fatalismo. Me interesa la nueva China por estar acorde a mis ideas políticas. Yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes. Mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Asaltaré las barricadas y trincheras, teñiré en sangre mis armas y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Una madrugada, uno de los que estaban en el campamento de La Plata tenía como una pesadilla y decía, mátalo, mátalo. Entonces por la mañana yo hablé con él, otras veces había hablado con él, me había dicho que era estudiante de medicina. Él se llamaba, era capitán Humberto Rodríguez. Entonces me dijo que él era el jefe del pelotón de fusilamiento, que allí fusilaban. Entonces me contó una anécdota de eso, de mátalo, mátalo. Era una de las personas que llegó un momento que él dudó y entonces le daban la orden de que tirara y él tiró. Entonces me empezó a contar de que había fusilamiento, que lo mismo fusilaban allí en el campamento de Fidel en La Plata que en el de Che, en la mesa, en la pata de la mesa. En una ocasión me dijeron que iban a haber un fusilamiento, que si yo como periodista quería verlo, yo dije que no. El camarógrafo que estaba conmigo era Guayo, Eduardo Hernández Guayo, le decíamos. Y entonces tampoco fue. Pero sí había muchos testimonios allí de que él fusilaba. Otro de los elementos que caracterizaron a Ernesto Guevara de la Serna fue su inoperancia táctico-militar. A pesar de haber sido nombrado por Fidel Castro como jefe de una de las más importantes columnas guerrilleras, afirman sus compañeros de lucha que Guevara no estaba capacitado militarmente. Yo conocí a Guevara desde antes de ser comandante, yo, en la Sierra Maestra. Yo llegué a la sierra procedente de Costa Rica cuando ya había varios meses de lucha y pues nos relacionamos y me tocó hasta estar bajo las órdenes de él por un tiempito, varias semanas, y lo conocí de cerca. Uber Matos fue comandante del ejército rebelde. Tras el triunfo de la revolución castrista, fue jefe militar de la provincia de Camagüey
y luego de su ruptura con Castro, cumplió